Bueno, muy bien, estamos en Profetismo del siglo octavo y ya estamos finalizando esta materia. Y hoy vamos a trabajar el último de esos profetas que es Miqueas. Habíamos estado viendo Amós, Oseas, Isaías y vamos a ver Miqueas y siempre reiterando lo mismo. No se acaban las temáticas. Estos profetas se pueden trabajar desde una perspectiva mucho más profunda, mucho más amplia. Es el tiempo el que se acaba. Esta materia básicamente está para 16 clases más o menos, que es lo que se trabaja en la universidad. Ya estamos en las 16 clases, ya hace un tiempito. Y eso es básicamente lo que se trabaja, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a trabajar entonces con el profeta Miqueas y vamos a eh, hacer una pequeña introducción general y posteriormente vamos a hablar de unos temas específicos del profeta. En el hebreo, el término, el nombre Miqueas es Mijá, Mijá. Ese Mijá es una expresión interrogativa. ¿Quién es como el Señor? En el griego, en la Septuaginta, este libro se llama Micaías, Micaías. Y ahí está, ¿quién es como el Señor? ¿Quién es como Jehová? Otro nombre teóforo o teofórico. Este Miqueas nació en un lugar que se llama Mores Edgar, que era un lugar pequeño situado al suroeste de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén relativamente. Eso es como, ¿qué? Como una distancia más o menos entre Cali y Palmira, por decirlo de alguna manera. Y este profeta va a profetizar también en Judá, pero obviamente también lo va a plantear en Israel. Es decir, fíjese que los cuatro profetas que vimos, Miqueas, Isaías, Amós y Oseas, eh, Miqueas e Isaías están ministrando específicamente al reino del sur, a, a Judá con su capital Jerusalén, pero también lanzan palabra al reino del norte, pero específicamente lo hacen más al reino del sur, y ahí es donde están. Y los profetas Amós y Oseas van a ministrar, es decir, su mensaje va a ser dirigido al reino del norte, Israel con su capital Samaria, aunque su mensaje también va a estar dado a, a Judá, pero específicamente al reino del norte, donde ellos van a profetizar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Listo. La fecha del ministerio de este personaje es más o menos 742 al 698. Si esta fecha es así, eso significa que Miqueas sí pudo presenciar el exilio del norte a manos del imperio asirio. Estos personajes, este personaje sí lo pudo hacer. No así podemos decir nosotros de Amós o de Oseas, por lo menos en su discurso no se ve ese aspecto. Mientras que, reitero, si esta fecha da hasta el 698, entonces recordemos que el exilio del Reino del Norte fue en el 722 o 721. A este profeta también se le conoce como el campeón de los pobres. Bueno, es decir, digo también en el sentido que es una persona que propende por la justicia social también, por defender al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al explotado, al subyugado, igual que Amós. Por eso se le conoce también como el campeón de los pobres, o también se le conoce como el demócrata. O también hay otros que le van a decir que Miqueas es el Amós revivido, ¿ya? Entonces, por la similitud de los mensajes, del mensaje entre unos y otros. Este personaje era un campesino, a diferencia, perdón, igual que Amós, pero a diferencia de Amós, este repudió el lujo de los campesinos porque Miqueas era pobre, Amós era adinerado, ¿recuerdan? Ambos son campesinos, Amós y Miqueas, pero Miqueas es un campesino adinerado, mientras que Miqueas es un campesino pobre, ¿ya? Pero aquí cuando digo que repudió el lujo de los ricos de las ciudades, no es porque sea uno de esos que usualmente cuando una persona habla en contra del rico, no, es que este es un envidioso, este es un resentido social, usualmente se dice así, ¿no? Resentido social. No, este personaje no es un resentido social, lo que pasa es que él sabe de dónde es que viene la riqueza a los ricos, cómo es que la han logrado amasar
Y eso es lo que le molesta enormemente, lo que le enferma a este profeta. ¿Cómo es que amenazan la riqueza de estos ricos? ¿Listo? Pero la verdad es que ni el profeta Miqueas es tan importante y mucho menos lo era su familia. Ni siquiera se menciona a ellos, ni siquiera se menciona tampoco al papá, que era alguien muy importante en la familia de ellos, pero no se menciona porque, reitero, pues socialmente el hombre no cuenta mucho porque es un campesino y aparte de eso pobre. ¿Listo? Entonces, eso es como el asunto. Pero si bien es un campesino pobre, tiene un corazón sensible y ese corazón eh, resulta que es un corazón desgarrado. Desgarrado literalmente, desgarrado ¿por qué? Por la tiranía de los opresores. Recordemos qué es lo que se está viviendo en el siglo octavo. El rey es un corrupto, solamente utiliza el gobierno o el poder que tiene el sacerdote para, para llevar a cabo su programa de gobierno, pero el tipo es un corrupto. Los sacerdotes son unos vendidos al rey. Los profetas son unos profetas profesionales, es decir, unos profetas falsos. Los jueces son jueces corruptos, venales que juran en favor del rico, porque el rico le da cohecho, le da una palada, un dinero, un soborno, y entonces él falla los juicios a favor de los ricos y en contra de los pobres. Entonces, todo eso hace que obviamente Miqueas, que ha vivido directamente en su propia carne esta situación, pues es una persona que hace que su corazón sangre y hace también entonces que él hable. ¿Se acuerdan una cosa? Uno de los significados para Naví, es decir, para profeta en la Biblia, es que el profeta es una persona enfurecida. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta también. El profeta es una persona enfurecida, es decir, el profeta tiene un tema que él ha abanderado, que él ha asumido, y ese tema hace que él se enfurezca. Y parte de su mensaje está inspirado en esa furia que él siente por eso que se está haciendo y que sabe que está mal. En todos los profetas es diferente. En los profetas del siglo octavo es Amós, en Amós, recordemos, es sencillamente la injusticia social. En Isaías es la falta de santidad del pueblo. En Oseas es el culto baalístico y en Miqueas es en gran medida esto que le estoy diciendo de los líderes políticos, espirituales, económicos, etcétera. Y también Miqueas va a tener una gran controversia fuertísima con los profetas falsos. ¿Listo? Entonces, este profeta posee una profunda percepción espiritual y también tiene esa agudeza teológica y agudeza en el juicio que viene para el pueblo, en el cual ve anticipadamente la ruina de Israel y del reino del sur también. Es decir, o sea, esto no hay chance de nada. La única opción acá que ve es que el juicio del Señor viene. Eso es como lo que se va a trabajar en el libro de Miqueas. Este Miqueas va a profetizar la caída de Jerusalén. Y cuidado, esta profecía algún tiempo después va a salvar al profeta Jeremías. Jeremías es un profeta del siglo séptimo. Estamos en el profetismo del siglo octavo. Jeremías es un profeta del siglo séptimo y a este profeta que le fue muy mal también al profeta Jeremías durante su ministerio, en un momento dado lo iban a matar. Y resulta que esa profecía que estaba dando Jeremías era una muy parecida a la que había dicho este profeta Miqueas. Y lo iban a matar a Jeremías y entonces alguien dijo, un momento, pero ¿qué pasa? Si eso ya también lo había dicho el profeta Jeremías y no se le hizo nada, entonces ¿por qué el profeta Miqueas ya lo había dicho y no se le hizo nada? ¿Por qué vamos a matar a este personaje? Si quieren leamos por favor un momentico Jeremías capítulo 26, versículo 1 en adelante. Por lo menos leamos unos versículos de esos.
En el principio del reinado de Josías, de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho el Señor, ponte en el alto de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa del Señor. Todas las palabras que yo te mande, hablarles y no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues, así ha dicho el Señor Jehová: si me oyereis para andar en mis leyes, las cuales puse ante ustedes, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo les envío desde temprano y sin cesar, a los cuales ustedes no han oído, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. En fin. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar de estas palabras en la casa del Señor. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que el Señor le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: vas a morir. ¿Por qué has profetizado en nombre del Señor diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa del Señor. Ahí está. Y mire lo que dice más adelante. Versículo 17. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moresed profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho el Señor, Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia del Señor, y el Señor se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? Ahí está. Entonces, esa profecía hizo que afortunadamente el profeta Jeremías no fuese matado en esa ocasión. Parte del mensaje del profeta Miqueas es que hay un castigo para los opresores, ¿cierto? Pero también otra parte es que Miqueas habla de una esperanza mesiánica, ¿correcto? Entonces, por una parte, castigo para los opresores y por otro lado, la esperanza mesiánica. Ya en esta época de la historia de Israel, el pueblo está, la verdad, ya está bastante desesperanzado de los reyes. Ya no le comen cuento a los reyes porque cada rey ha subido y ha salido, cada uno con su máxima, cada uno explotando, cada uno colocando más impuestos. Y el profetismo empezó a guardar unas esperanzas mesiánicas y escatológicas. Recordemos que el término Mashiach, cuando digo esperanza mesiánica, es Mashiach, el Mesías. Y este término Mesías en el griego se tradujo con el término Christos, Christos, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, Jesucristo, estamos utilizando un nombre y un título. Jesús es el Mesías, ¿ya? Entonces, el Mesías básicamente lo que significa es unción, ungir. Eso es lo que significa el término Mashiach, ungir, ser separado para un cargo específico. Usualmente los que se ungían en la antigüedad eran los sacerdotes, los profetas y obviamente los reyes, ¿correcto? Esos eran sobre todo las personas que se ungían para llevar adelante sus cargos. Y entonces se habla básicamente, cuando se habla del Mesías, es el rey que reitero era uno de los que se ungía, y ese rey va a ser una persona que va a condenar o que va a cumplir lo que estos personajes no han podido cumplir en toda su gestión, porque la ley, la Torá del Señor, fue como esa piedra en la cual continuamente se estrelló el rey, la monarquía. Y entonces va a venir un rey que sí va a poder cumplir con todo lo que está establecido en la ley, pero no ahora, no ahora. Va a venir más adelante, porque ellos decían que no ahora, porque ellos veían el panorama nacional, el panorama político nacional y decía, pues no se levanta, no se ve uno allá en el escenario, uno que haga un cambio realmente que necesitamos como tal. No hay. Entonces, por eso esa esperanza mesiánica también se constituyó en algo escatológico, es decir, en algo para el final de los tiempos. Sí se va a dar, pero no ahora, ¿ya? Entonces, eso es parte de lo que hace Miqueas. Por otro lado,
Miqueas también va a condenar a los profetas profesionales, también se les dice profetas falsos, también se les dice profetas funcionalizados. Eran profetas que se vendían a los reyes, a los poderosos, porque en la medida en que ellos les hablaban a estos personajes, era mucho más, digamos, buena la paga. Entonces ellos decidían servirle a estos poderosos. ¿Listo? Muy bien, entonces condena a esos profetas profesionales. Vamos por favor a leer en el 2.6 y el 3.11 de Miqueas. Alguien que me colabore, por favor. Miqueas 2.6 y Miqueas 3.11. Miqueas 2:6, ¿no? A ver. No profeticéis, dicen los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Muy bien. Y ese es el 2.6 y el 3.11, por 2:6. favor. Y ¿El el 2:11? 12. Ajá. 2:11 y el 12. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, y este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como el rebaño de medio de su prisco harán estruendo por la multitud de hombres. Muy bien. Entonces, aquí se habla de la condena, reitero, de los profetas profesionales, de la doble moral de la gente, incluyéndolos a ellos, incluyendo los sacerdotes, incluyendo los jueces. Es decir, recuerden lo que hemos venido hablando desde el inicio, que el mensaje de los profetas del siglo octavo es un mensaje tan, digamos, tan acorde al siglo XXI, que es como si los hubieran escrito anoche para leerlos y aplicarlos hoy en un contexto latinoamericano. Eso es una cosa impresionante, ¿ya? Y se ve todo lo que se veía allá, se ve también entonces acá. ¿Listo? Muy bien. Este profeta Miqueas va a decir que la presión que ejerció Asiria sobre Judá en la época del rey acá, recordarán ustedes que era el rey del cual estaba hablando Isaías, se debía por una parte a la injusticia que se estaba viviendo y por otra a la idolatría. Y va a decir, pero tranquilos, porque va a haber esperanza para el remanente fiel. O sea, digamos que los profetas, casi en su mayoría los del Antiguo Testamento, se van a mover en todos esos aspectos. Por una parte, el juicio al pueblo por todo lo que están haciendo y por no respetar la ley del Señor. Pero por el otro lado también hay lo que se conoce como los oráculos de salvación. Siempre los mensajes de los profetas para el pueblo de Israel, aunque son mensajes de juicio en su mayoría, siempre terminan diciendo, pero yo lo levantaré, pero yo le restauraré. Y hay otro aspecto que es que esa esperanza no es para todo el mundo tampoco, es para el remanente fiel. Es decir, si son fieles al Señor, el Señor promete guardarles de una u otra manera cuando llegue ese momento. Leamos por favor estas referencias bíblicas que hay ahí, el 4.7 y el 5.2. Dice el 4:7, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Muy bien. Y el 5:2, Sí. pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y quién es esa Belén Efrata, pastor? Es Belén, es precisamente donde nace Cristo. Belén. Efrata es porque Belén pertenece a Efraín.
Entonces es porque ese lugar es así. Entonces por eso se le llama Belén Efrata. O sea Ah, que puede ser que esto puede ser una profecía para el nacimiento de Jesús. sí, sí, claro, haciendo Census. un census plenior, claro que sí, Y, es pa- y, eso. y poniéndolo en esta época, ¿para quién sería? ¿Para quién sería qué? Pues esta profecía, o sea, ¿quién será el que saldrá de Belén Efrata, según esta profecía? O sea, sí, aplicándolo para esa época. Ya. Ah, mm, no, no hay como una, digamos, tendríamos que decir que ese es uno de los pocos textos. ¿Se acuerda que se ha dicho que hay unos pocos textos que sí se aplican a Cristo en el Antiguo Testamento? Ese sería uno de estos. Ese es el de Miqueas, pero la verdad es que sí han salido, sí salieron algunos personajes. eh, y pondrá la coja en el camino. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O realmente no se tiene, digamos, como el registro de alguien más, digamos, grande que haya salido desde ahí, desde Belén. Entonces, eso es como importante ahí en ese caso. ¿Ya? Entonces, y hay un aspecto bien importante en el 6.8. El texto central de Miqueas es el 6.8. Leámoslo, por favor, un momentico acá. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Recuerdan lo que yo les dije alguna ocasión? Que era el texto central, el texto áureo de un libro o de una clase, o fin. El texto de áureo, el texto central, el texto áureo es el texto más importante, o por lo menos que recoge, resume el mensaje de algo, ¿no? Y el texto áureo de Miqueas es ese, capítulo 6, versículo 8. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Es decir, ya se te ha mostrado qué es lo que es bueno. Ya se te ha mostrado qué es lo que pide el Señor de ti. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que el Señor dice. Ustedes ya saben, a ustedes ya se les ha enseñado qué es lo que es bueno y qué es lo que espera el Señor de ustedes. Hagan justicia, hagan misericordia y humíllense ante el Señor. ¿Listo? Muy bien. Eso es como lo que se plantea. En cuanto a la división del libro, del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 12, hay unas profecías de juicio contra el pueblo de Israel. Y luego del capítulo 4 al capítulo 5, versículo 15, hay mensajes de esperanza y restauración, lo que les decía ahorita, ¿sí ven? Entonces viene por una parte juicio, pero por otra parte esperanza y restauración. Y otra vez el capítulo 6 y el capítulo 7, otra vez unos juicios de Dios para el pueblo. ¿Listo? Para hablar un poco más detenidamente de, este es el mismo bosquejo de allá, pero un poco más detenidamente. Por ejemplo, los capítulos 1 al 3 van a contener mensajes que condenan a Israel y Judá, debido a la maldad de quienes, de los que ya había dicho, los gobernantes, los poderosos, es decir, los adinerados, los jueces, la corrupción de los sacerdotes, la corrupción de los profetas, es decir, todos los poderosos, todos los líderes de Israel que deberían ser ejemplo en aquellas áreas en las cuales son líderes, no lo son. Están corrompidos y eso es bastante lamentable. Entonces, viene el juicio contra Israel y Judá debido a eso que ellos están haciendo. Leamos, por favor, el capítulo 1, del versículo 2 en adelante. Oigan, pueblos todos, y está atenta tierra cuando hay en ti y cuanto hay en ti. El Señor desde su santo templo sea testigo contra ustedes, porque he aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Esto que está hablando acá el versículo 3 y 4
es una referencia a cuando el Señor bajó allá en el monte Sinaí para dar la ley. Recordarán ustedes, ¿se acuerda? El Señor da su ley al pueblo. Y también es así, la ley del Señor, recuerden que entonces hay truenos, relámpagos, el monte humea. El Dios de Israel inicialmente se considera que es un Dios volcánico, ya es un Dios de las montañas, y las montañas entonces sale humo, salen truenos, relámpagos, etcétera, etcétera. Esa es la característica. Aquí pasa lo mismo. Es un Dios que viene con todas esas características, pero ya no para dar la ley porque la ley ya está dada. Viene para traer un juicio porque no cumplieron esa ley que él ya había establecido de antemano. ¿Ya? Es decir, viene a pedir cuentas porque les di una ley y esa ley no se cumplió. Ahora vengo a pedir cuentas. ¿Por qué fue que no se cumplió? ¿Listo? Entonces, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Cuál es la rebelión y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues en Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en el fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera lo juntó y a dones de ramera volverán. Entonces, bastante lamentable toda esa parte que habla ahí. Entonces, es una corrupción, reitero, todo eso está en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Solamente leí una parte inicial del capítulo 1. Pero esos 3 capítulos hablan así, de la maldad de todos estos poderosos. Debido a todo eso, entonces el Señor va a enviar ese castigo sobre Judá. Y va a ser tan fuerte que tanto Jerusalén como el templo serán destruidos. Ahora, ellos, recordemos que en el siglo VIII había una cosa que se llamaba una falsa seguridad, ¿correcto? Esa falsa seguridad se daba porque también había otra cosa que se llamaba una teología popular. Y cuando hablo de teología popular no es que sea la teología del pueblo en comparación de la teología profesional, no, sino que la teología popular era una teología falsa, equivocada, de una falsa seguridad, porque ellos decían, por ejemplo, el Señor nos ha dado esta tierra y el Señor no va a permitir que pase nada en esta tierra, ¿cierto? 1. 2, el Señor no va a permitir que pase nada en Jerusalén porque es que aquí está el templo del Señor. Y el Señor, ¿cómo va a permitir que le pase algo a su templo si eso es sagrado para Él? El Señor está esperando a que venga el día del Señor, y nosotros también debemos esperar ese día del Señor para que venga lo que ha establecido el Señor para sus enemigos, porque va a ser la destrucción de sus enemigos. Todo eso era una falsa teología que había llevado también a una falsa digamos, seguridad de estas personas. Pero aquí otra vez se les está diciendo, cuidado, Jerusalén va a ser destruida, el templo va a ser destruido. Y estas personas no hicieron caso, ya no hicieron caso. En esos capítulos 1 al 3, aparte del fuego, el terremoto, del humo, todo eso, que reitero, se refleja o recuerda a Éxodo capítulo 20. Aparte de eso, también va a mencionar una cantidad de ciudades de Israel. Ciudades específicamente por nombre que van a ser destruidas. ¿Listo? Entonces, reitero, los poderosos están haciendo lo equivocado. Ya por otro lado, los capítulos 4 y 5 tienen unas profecías de esperanza. Entonces, en estos capítulos el profeta va a anunciar que en el tiempo final, tanto Israel como Judá van a andar en la ley del Señor, que Dios traerá salvación, que Jerusalén va a ser restaurada. Mire lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Acontecerán los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabeza de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado.
Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor, nuestro Dios, eternamente y para siempre, en fin. Y cuando uno lee estos capítulos 4 y 5 es algo realmente maravilloso y refleja precisamente cómo el pueblo no va a ser destruido para siempre. Eso del exilio va a ser solamente un momento, la destrucción del templo y todo ese asunto, pero que posteriormente el Señor los va a levantar, los va a bendecir, ¿correcto? Y van a convertirse en luz para las demás naciones. Desde ahí va a salir la corrección para las demás naciones. Las naciones acudirán a Jerusalén y ahí van a conocer al Señor y van a tomar la decisión de andar en los caminos del Señor. Y el texto que leíamos ahora, y ahí en Belén va a nacer el que va a ser el Señor de Israel. Y algo muy importante que acabé de leer acá, ya no habrá más armas para la guerra. Las armas van a ser convertidas en instrumentos para arar el campo y la tierra va a reposar en paz. Todo eso obviamente es una esperanza mesiánica que, reitero, no era para el siglo VIII, era para mucho más adelante. ¿Listo? Muy bien. Ya por otro lado, los capítulos 6 y 7 se dirigen especialmente a Israel, el reino del norte. Y el profeta, otra vez, continúa diciéndole a ese pueblo, que es un pueblo infiel, condena la corrupción, condena la doble moral, condena la injusticia, la falta de respeto. Entonces, fíjense cómo el texto, se mueve en esas dos dinámicas, ¿no? Oráculos de juicio, luego oráculos de condenación, luego otra vez oráculos de juicio, luego oráculos de condenación. Eso es de salvación. Entonces eso es como lo que se trabaja ahí. Acá nuevamente en los capítulos 6 y 7, otra vez vienen esa clase de profecías o de oráculos, de condena por la corrupción, por la injusticia, por la falta de respeto, pero reitero, vuelve otra vez una profecía de esperanza. Leamos los primeros versículos del capítulo 6. Oigan ahora lo que dice el Señor. Levántense, contiendan contra los montes y oigan los collados tu voz. Oigan montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará al Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por mi pecado. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno. El texto que leíamos ahorita, el texto central. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante su Dios. Muy bien. Condena, entonces, como ya hemos venido hablando, que es propio de los profetas del siglo VIII, la injusticia contra los pobres. Ojo, no podemos pisotear al prójimo mientras decimos adorar a Dios. No se puede porque el ser humano es imagen de Dios. ¿Cómo pretendes decir que adoras a Dios mientras que pisoteas a tu prójimo? No es correcto. Entonces, se prepara un juicio fuerte para Judá y para Israel, y Miqueas es uno de los encargados de trabajar. El castigo, reitero, es la idolatría. El castigo es la falsa interpretación de la ley por parte de los que debían interpretarla bien, que eran los sacerdotes. El castigo es por el menosprecio de los verdaderos siervos de Dios. Recordemos que en ese momento el profeta verdadero no es bien recibido, no es popular, no es aplaudido. Ese es castigado, ese es humillado, ¿correcto? Y entonces estos personajes no van a tener esa posibilidad de nada, porque les va a ir mal, porque son profetas falsos. Aunque el profeta verdadero no es popular, ni lo reciben bien, el Señor sí lo tiene en cuenta. Y al profeta que reciben bien porque les dice lo que ellos quieren escuchar,
ese va a llevar las consecuencias. Un aspecto muy fuerte es la venalidad también de los jueces, la corrupción de los gobernantes y de los líderes espirituales. Reitero, como estamos en el mismo siglo octavo, entonces el tema es el mismo siempre que circula en esos 4 profetas. Y como le he venido diciendo, también anuncia la esperanza y la salvación. Preguntas del profeta Miqueas. Preguntas. Cuando él dice, bueno, hoy escuchen montes y collados, creo que es en un sentido figurado que está hablando ahí. Sí, usualmente se utilizan los montes y los collados, por ejemplo, cuando la Biblia habla de monte de Esaú o monte de Jacob. Cada uno de esos montes se refiere a los sistemas de cosas. Cuando ese monte de Jacob se está refiriendo a todos los sistemas que están, digamos, como a favor de la ley del Señor. Cuando habla de monte de Esaú, se refiere a los sistemas que están en contra de la ley del Señor. Entonces, utiliza esto de los montes precisamente para referirse a eso. Correcto, sí, señor. Ok, gracias. Preguntas. Es corto, ¿no? El libro de Miqueas, ¿no, pastor? ¿Cómo? Es corto el libro de Miqueas, ¿no? Sí, tiene 7 capítulos. 7 ¿Por qué? capítulos. ¿Por qué hay tanta diferencia entre uno, por lo menos el profeta Isaías, al profeta Miqueas en cuanto al grosor de los libros? Bueno, eso sí, yo creo que habría que mirar varios aspectos ahí. Por ejemplo, Isaías es un profeta cortesano, solamente para mencionar algunas cosas. Es un profeta que está en la élite, que es adinerado. Eso tiene que ver muchísimo con que esta persona puede entonces tener un escriba o pagarle a una persona que escriba, mientras que Miqueas no. No creo que Miqueas haya escrito eso. Alguien lo escribió de parte o recordando a Miqueas. Eso tiene que ver un aspecto. Otro aspecto, es decir, lo adinerado para poder pagar. Otro aspecto también es definitivamente la educación que tiene Miqueas, que tiene Isaías o Amós frente a Miqueas. Por ejemplo, note que Jeremías también es una persona adinerada. Jeremías es una persona adinerada. Tiene su propio escriba, que era Baruch, recordarán ustedes. Y cuando está invadiendo Nabucodonosor, ¿se acuerdan que Jeremías está en la cárcel y el Señor le dice, cómprate la heredad de tu primo Hananel? Y él le compra la heredad y le da el dinero inmediatamente. Yo no tengo para comprar una casa de contado, la verdad. Y pues en este mundo muy pocas personas lo tienen. Es decir, si hay mucha gente que tiene plata, pero comparado con los miles y miles, pues uno compra una casa, pero le toca pagarle un poco de tiempo al banco. Y este personaje tiene el dinero en efectivo para comprar la casa, la heredad, que era una finca. Entonces sí debía tener algo de dinero. Y mire que cuántos capítulos tiene Jeremías. Entonces sí hay una diferencia ahí bastante interesante en todos esos aspectos, ¿no? Reitero, 1, por la parte económica, 2, por la educación que tiene la persona. Claro, es que de todas maneras cuando uno se educa, uno corre los límites. ¿Ya? Es decir, si entre más conocimiento tengas tú, Dios tiene más posibilidades de usarte. Y conocimientos en el área ministerial que tú has escogido o que por el cual te estás yendo. Ejemplo, mire por ejemplo el pastor Nixon como es de teso para la música. O sea, cuando se tienen esos dones, hay muchísimo más posibilidades de que Dios te use porque tienes un conocimiento adicional que no tiene otra persona. Yo tengo una medio idea de eso, pero Pastor Nixon me deja regado a mí en música y esa voz que tiene, ese chorro de voz. Entonces, él tiene digamos, unas fortalezas que yo no tengo en esa área. Por lo tanto, Dios puede utilizarlo más a él que a mí en eso. ¿Sí me hago entender?
Entonces pasa también que, por ejemplo, en el caso de Isaías, es una persona muy educada, tremendamente educada, comparado con Miqueas. Y eso se ve precisamente en su libro, y en un libro que tiene 66 capítulos y que a pesar del tiempo se mantiene vigente en diferentes épocas cronológicas del pueblo de Israel, mientras que Miqueas no. ¿Ya? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que es lo que Dios también coloca en el profeta, ¿no? Que este libro sea una extensión de 7 capítulos, mientras que el otro de 66. Pero es una muy buena pregunta que se debe abordar desde diferentes perspectivas. Pero pastor, Sí. pero por lo menos el libro de Miqueas, no sé, se acaba de decir, ¿no? Que en su totalidad no fue escrito por él, ¿no? No, no creo que haya sido escrito por él, pero sí obviamente alude a él y lo que está haciendo es tomando el mensaje de Miqueas. Y ese mensaje, digamos, no va más allá de lo que el profeta dijo, porque es un mensaje referente a Miqueas. Por ejemplo, dése cuenta usted que Miqueas, eh, aunque habla de los reyes y de los sacerdotes en general y todo este cuento, pero no habla tan detenidamente con los reyes, por ejemplo, como lo hace Isaías, que Isaías se trata de tú a tú con los reyes, parcerísimo, o sea, los reyes vienen y dialogan con él y él les exhorta, y no fue un rey nomás, fueron como 3 reyes a los cuales Miqueas les habla de tú a tú y todo ese asunto, Isaías les habla de tú a tú y todo ese asunto. Entonces, tiene que ver con eso, es decir, hasta dónde abarca el ministerio de una persona. Ah, bueno, pues Isaías tiene esa capacidad intelectual y relacional y social para codearse con los poderosos, que no la tiene Miqueas. Entonces, reitero, sencillamente Dios en su infinita sabiduría y en su soberanía, en su omnipotencia, usa a las personas hasta donde las personas, reitero, nos dejamos usar por nuestra voluntad y por, digamos, lo que hemos decidido dejar llevar el ministerio que el Señor nos dio. ¿Hasta dónde lo vamos a pulir? ¿Hasta dónde lo vamos a dejar surgir? No sé si me hago entender. Entonces, por ejemplo, bueno, listo, decidimos alguna vez estudiar y estudiamos hebreo y estudiamos griego y toda esa vaina. Entonces, el Señor permite que nosotros podamos utilizar esos conocimientos en el análisis de la palabra, y eso se evidencia cuando la persona predica, eso se evidencia en el discurso, eso se evidencia en la manera en que la persona vive su relación con Dios, de la manera en que entiende la teología, en que entiende la Biblia. Todo eso se evidencia. Pero si yo decido no estudiar, aunque el Señor me diera la oportunidad de estudiar y yo decido no estudiar, pues el Señor me sigue utilizando en su misericordia, pero yo mismo me estoy colocando límites. Sí. ¿Sí? Pero entonces, pastor, también se puede decir que por lo menos la popularidad de Isaías fue mucho más que la de Miqueas, porque se dice también que Isaías tampoco escribió todo el Isaías, ¿no? No, obviamente no lo escribió todo, pero sí, claro que sí, la popularidad de uno es más fuerte, por eso le estaba diciendo ahora que, que, que es tan fuerte esa popularidad que, reitero, la escuela isaiana, porque siempre yo les hablo de la escuela isaiana, no solamente está en el siglo VIII, sino que en el siglo, en el exilio y luego en el posexilio, la misma escuela isaiana, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de Miqueas, que si bien, reitero, es una persona trascendental, ojo, es decir, no estamos hablando de que Miqueas no haya sido importante, sí lo fue. Estamos es comparando el porqué de la extensión y el porqué de pronto la posibilidad de la influencia del conocimiento de uno y de otro. Y les estoy diciendo el por qué pasa eso, ya entre otros elementos que hay que tener en cuenta.
Y efectivamente eso pasa. Es decir, también hay algo que yo admiro muchísimo en esos grupos neopentecostales y carismáticos. Y es la logística que ellos utilizan para sacar adelante todos sus programas. Eso sí, yo creo que nosotros fuésemos, y eso nos ha faltado a nosotros. Entonces, fíjense que parece como que si los grupos neopentecostales y carismáticos, como que si se hubieran adueñado de ellos de las tecnologías, de los medios de comunicación masiva. Y eso nos falta a nosotros. Por ejemplo, de la universidad, una de las universidades donde dicto clase, que es la Universidad Bautista, pocos profesores utilizan las redes sociales como yo. Yo soy casi que el único, creo. Hay otros que estarán coqueteando por ahí de vez en cuando con eso, pero yo soy el que tengo casi como 200 videos subidos en diferentes canales que tengo. El que trabajo en Facebook, el que estoy metido en las redes. Pero los grandes, digamos, teólogos como tal, la gente que conoce y que sabe tanto, como que se han divorciado de estos medios de comunicación. Y yo digo lamentable. Lamentable porque imagínate un teólogo o una persona conociendo tanto que puede dar un mensaje un poco mejor trazado, exegética, hermenéuticamente, teológicamente y todo ese asunto, siendo escuchado por esos grandes medios de comunicación. Uno que de pronto que utiliza algo que es uno de los más conocidos, pero es que en la academia él no es una persona de peso, es este personaje que es un maestro muy conocido en las iglesias, Armando Alducín. ¿Lo han escuchado? Él Sí. es uno de los que más se conoce, digamos, y que se considera maestro que utiliza medios y todo ese asunto. Pero lo que pasa es que Armando Alducine en la academia jamás se menciona, o sea, él no tiene credibilidad en la academia, pero sí tiene credibilidad en la iglesia porque es muy conocido en ese ámbito. Entonces, a lo que yo me refiero es que nosotros deberíamos echar mano de estos sistemas que nosotros tenemos. A mí me gusta esto de la virtualidad y me gusta la publicidad, o sea, eso deberíamos, lo que pasa es que vale mucha plata, pero yo de Ministerio GESE yo pauto en varias partes, en emisoras, pauto por ejemplo, en medios de España, páginas amarillas, cosas de eso, yo pauto. Pero mire, les digo una cosa, Jesucristo, cuando luego de la muerte de Juan el Bautista, él hace dos cambios radicales en su vida. Él hace que su mensaje tenga un giro. Uno, y dos, se va a vivir a Capernaum. ¿Y sabe por qué se va a vivir a Capernaum? Porque Capernaum es el centro de comunicaciones de Israel en esa época. Capernaum. O sea, que Jesucristo sabía que tenía que darse a conocer y utilizó los medios masivos de comunicación que había en ese momento. Cosa que Pastor, nosotros no hacemos y eso nos falta hacer a nosotros. ¿Sí? antes de empezar la clase estaba escuchando algo sobre eso que se está diciendo, ¿no? Un estudio que por qué Jesús se fue ahí a Capernaum. ¿Y qué más Y era por dijeron? eso mismo. O sea, está muy interesante, lo voy a compartir. Muy Ah, bueno, interesante. ok. Se los voy a compartir si quieren. Sí, entonces fíjese cómo hace falta eso. Entonces, yo admiro mucho, yo iba porque me gusta ir y observar. Y yo iba a unos eventos de esos que hacían esa gente, unos eventos magnos. Y yo decía, definitivamente esta gente sí tiene mucho que enseñar en esto de la logística, definitivamente. Es una logística impecable, impecable. Que invierten en publicidad, invierten en tecnología, invierten unos equipos espectaculares, unas grúas. Yo tengo una especie de estudio montado, algo pequeño, pero yo tengo reflectores y toda esa vaina, porque quiero. O sea, me gustaría tener un canal de televisión, me gustaría tener una emisora. Es decir, todo eso lo tengo proyectado. Vamos a ver cuándo será, pero sí quiero, porque
nosotros debemos trabajar eso con nuestros ministerios que el Señor nos dio. Amén. Pero en la medida en que uno le dice al Señor, bueno, Señor, pues, me conformo con 4 personitas ahí que vengan el domingo en la mañana a la iglesia, pues está bien, muy válido y respetable, y esas personas valen. Pero, ¿qué tal si nosotros decimos, no, no solamente eso, Señor, sino que quiero que sean multitud de las que conozcan de ti? Entonces, fíjese que se tiene la idea como que, no, los maestros acá somos los que le dictamos a poquita gente. Aquí, gente, digamos ahí, porque eso no es para todos. No. ¿Qué tal un maestro de envergadura y utilizando esos medios de comunicación masivos? Creo que sería algo bastante interesante. Entonces ahí les dejo esa inquietud. Y ojalá que pudiésemos hacer algo fuerte nosotros. Amén, pastor. Amén, amén, pastor. Es que realmente todo está dado, ¿no? Porque ya hay una manera más fácil de llegar a cualquier Sí. parte, ¿no? Claro. Ya hay maneras más fáciles. Ya, para mí esta época de pandemia fue espectacular. Sí. Porque para mí mi ministerio cambió enormemente en toda esta época de pandemia. Y las predicaciones que yo daba solamente las escuchaban unas cuantas personas. Pero con esto se me disparó bastante, gracias al Señor. Hay que perder el miedo. Amén. Hay que, Sí. la responsabilidad, porque predicar por redes sociales es una responsabilidad muy grande, tremendamente grande, pero creemos que el Señor nos ha permitido capacitarnos. Listo, hagámosle, ¿ya? Entonces es como eso ahí. Pero bueno, todo es un proceso, es un proceso. Precisamente estos días estoy hablando lo que más que hay que invertirle, o sea, a la publicidad hay que invertirle y harto. A los medios de comunicación hay que invertir en equipos, en eso se necesitan unas cámaras poderosas, se necesitan unos sistemas de sonido, todo ese asunto para que la cosa suene mejor, escenarios, todo eso hay que hacerlo, pero yo creo que lo amerita, lo amerita. Bueno. Entonces, eso es parte de lo que está pasando con estos profetas, y esa pregunta que haces, Roland, es muy buena, que vale la pena que le sigamos botando corriente a ese análisis. ¿Por qué? ¿A qué se debe que uno tenga un libro de 66 capítulos, que si bien no sabemos que no lo escribió todo, pero que se habla del libro de Isaías como 66 capítulos, mientras que uno tiene un capítulo, 2, 3, 5 capítulos? Y reitero, hay elementos para trabajar desde lo espiritual, desde lo teológico, desde lo social, desde lo económico, desde lo intelectual, y hay elementos válidos para hablar de eso. Sí, muy bien. ¿Preguntas? Bueno, muy bien. Uno de las grandes situaciones de confrontación entre el profeta Miqueas y los otros profetas fue en contra de la profecía verdadera y la profecía falsa. Permítame hablarles, y con esto vamos sellando esta materia que se llama profetismo del siglo VIII, con un pequeño análisis de lo que es una profecía verdadera y una profecía falsa. Y cuidado, aquí estoy diciendo profecía verdadera y profecía falsa, y no estoy diciendo profetas verdaderos y profetas falsos. ¿Y por qué? Porque hay autores que proponen que hay que hacer una diferencia entre profecía falsa y profeta falso, profecía verdadera y profeta verdadero, en el sentido de que hay muchos de estos profetas que dicen profecías falsas que ni siquiera se dan por enterados de que lo que están diciendo es equivocado, porque no se han tomado el ejemplo. Es decir, no todos lo hacen adrede, a propósito, engañando con dolo, sabiendo que son engañadores. No todos lo hacen de esa manera. Hay otros que están genuinamente engañados, y eso es bastante lamentable. Ojo, genuinamente engañados. Sí, los hay. ¿Los hay en qué sentido y por qué? Por la falta de educación que nosotros estamos hablando. Entonces, ¿qué se da?
¿qué se hace? Le estoy hablando de las personas que tienen de pronto un poder económico y que tienen una visión muy grande y que publicitan sus enseñanzas y publicitan sus programas y todo este asunto. Y resulta que estos personajes se erigen como, digamos, modelos, como paradigmas para el resto de la población. Usted los conoce y yo los conozco, esos grandes telepredicadores. Y resulta que usualmente el éxito se mide muchas veces precisamente por esos medios de comunicación, porque es que predican enlace, es que predica en ABC, es que mira, lo invitan, es que mira esa iglesia que tiene, entonces la gente dice, lo que el tipo dice tiene que ser verdad. Y no se limitan a creer solamente eso y no a ir más allá e investigar qué dice exactamente el texto bíblico. Y por lo tanto se quedan ahí en lo que se les ha planteado y terminan entonces siendo enseñadores de doctrinas equivocadas, pero que ellos están seguros que es así. ¿Me hago entender en lo que les estoy diciendo? Por eso, reitero, hay gente que está genuinamente engañada. Por ejemplo, hay gente que habla de la teología de la prosperidad y consideran que eso es bíblico, que eso es correcto, que Dios está de acuerdo, que Dios bendice y punto. ¿Por qué? Porque es la enseñanza que han recibido, no tienen más herramientas para ir más allá, tampoco tienen como un deseo de hacerlo porque es que está la verdad absoluta, en fin, todo ese asunto, ¿ya? Y terminan incluso sin querer dañar a la gente, dañando a la gente porque están enseñando una doctrina equivocada. A eso es a lo que me refiero. Leamos un momentico Zacarías capítulo 2, Zacarías capítulo 13, versículo 2 al 5. Y en aquel día dice el Señor, de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre del Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizar. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirán, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Los profetas usualmente tenían un símbolo y era un manto velloso, un manto como de pieles que se colocaban en el momento en que iban a profetizar. Haga de cuenta como cuando un sacerdote se coloca, digamos, las vestiduras sacerdotales o el cuello clerical o cosas de esas para dar su mensaje, ¿correcto? Estos se colocaban eso. Y entonces se les dice que, lamentable cuando se vuelvan a colocar ese manto velloso, es lo que dice acá el texto. ¿Listo? Entonces, estoy hablando de profecía falsa y profecía verdadera porque fue uno de los aspectos que durante todo el profetismo del siglo VIII se trabajó muy fuerte. Por ejemplo, la profecía verdadera es más importante la vocación que el oficio. Mientras que el profeta falso está funcionalizado, es profesionalizado, ¿ya? Es decir, la profecía para ellos era un empleo que les daba para vivir. Y claro, obviamente todos necesitamos para vivir, pero el asunto es que no es correcto que la parte económica se constituya en lo más importante para mí, con todo lo que necesitamos en la economía, pero lo que me debe mover a mí es el deseo de que una persona aprenda. Y más si con la decisión que yo tomé de ganarme la plata con esto, estoy quebrando el mensaje, porque es que me di cuenta que si yo les hablo de esto, a la gente le encanta y me da más plata. Eso era lo que estaba haciendo el profeta falso. Se había dado cuenta qué temas eran los más importantes y entonces
con esos temas, la gente le daba más dinero, pero en ese proceso falseaban el verdadero mensaje. Eso está en 1 Reyes 22, del 6 al 40, les recomiendo esa cita. Mientras que el profeta verdadero, para él es más importante la vocación, es decir, el llamado como tal que Dios les había hecho. La carga que sentían, como la sentía, por ejemplo, Jeremías, que dice, yo sabía que si hablaba iba a ser terrible para mí, pero yo qué hacía, o sea, yo traté de decir, no, yo no voy a volver a hablar, pero había un fuego dentro de mí, traté de sufrirlo, pero no pude y tuve que gritarlo, ¿correcto? Entonces, ahí es cuando es más importante la vocación que el oficio. O sea, el cristiano, el teólogo, el maestro, el profeta, tienen que tener una vocación, que eso es lo que hace y lo que garantiza que realmente vaya a hacer las cosas bien. Por otro lado, el profeta verdadero o la profecía verdadera anuncia lo que el Señor les ha dado, mientras que el profeta falso solamente anuncia cosas buenas al pueblo. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Ojo, ¿sí ve? Entonces, sencillamente era, si es mi amigo, si me representa una buena ganancia, no, yo le voy a decir que tranquilo, que todo lo que está haciendo está bien. El profeta verdadero habla un mensaje dado. El profeta falso, cuidado, se opone al profeta verdadero. Y eso es grave. Había una controversia muy fuerte entre los profetas falsos y los profetas verdaderos. Y ambos decían, Dios dice qué. Dios habló diciendo qué. Coamar Adonai, palabra del Señor que vino a mí diciendo, etcétera, etcétera. El profeta verdadero, curiosamente, es progresista, aunque para los ojos de muchas personas es un regresista, es decir, a este no deja avanzar. Perdón, avance todo lo que quiera, pero que ese avance esté marcado por el cumplimiento de la ley del Señor. Si no es así, no lo intente, no le va a ir bien. Entonces, el profeta verdadero sí es un progresista, vamos a progresar, pero si cumplimos la ley del Señor. No apoya el progreso cuando ese progreso ni siquiera se le puede llamar progreso, porque lo que a largo plazo está haciendo es llevando a la destrucción y al abismo a la gente, ¿correcto? Mientras que el profeta falso es un regresista, es decir, ese sí hace que el pueblo se detenga y que retroceda ética, espiritual, moralmente, socialmente, porque reitero, aunque aparentemente el profeta verdadero se constituye en un obstáculo para que no se desarrollen ciertas cosas, él está haciendo la ayuda. Y aunque el profeta falso es la ayuda, él está haciendo el obstáculo. Porque si bien las cosas funcionan en el momento, ahí en la inmediatez, a largo plazo van a ser una total destrucción, mientras que el profeta verdadero, aunque le pone obstáculo a lo que se está haciendo en ese momento, es porque él sabe qué va a pasar en el futuro si se sigue haciendo lo que se va haciendo. ¿Listo? El profeta verdadero tiene una certeza personal del llamado de Dios para su vida, mientras que el profeta falso está en un estado impersonal de éxtasis, es decir, lo que él siente, lo que él experimenta no es propio de él. Eso es como una copia, una falsa estar en la intimidad con el Señor. Eso es falso realmente, ¿ya? En la profecía verdadera, reitero, denuncian a Israel a su rebelión y su pecado. Ahí está lo que dice el profeta Miqueas, leámoslo en el capítulo 3, versículo 8, y verdad, dice que es algo bastante lamentable, porque dice así, mas yo estoy lleno de poder. Bueno, leámoslo es bastante interesante esta parte de Miqueas.
Así ha dicho el Señor, leámoslo desde el 5, Miqueas capítulo 3, versículo 5. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea, esta declaración es una declaración bélica, fuerte entre los profetas verdaderos y los profetas falsos. Eso fue algo de lo que más le repudió a un profeta como Miqueas, como Jeremías. O sea, fue bastante fuerte este asunto. Los profetas verdaderos profetizan en el nombre del Señor, mientras que los profetas falsos profetizan en nombre de otros dioses. Jeremías 23:13. Otra cosa muy importante que diferencia al profeta y a la profecía verdadera y falsa es que el profeta verdadero practica lo que predica, mientras que el profeta falso tiene una ética de vida que no respalda el mensaje. Leamos rápidamente ahí Jeremías, capítulo 23. Y leamos el versículo 13 y 14. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ahí está, bastante interesante. Otras características de la profecía verdadera y falsa es que la profecía verdadera habla lo que la boca del Señor les dice. Ahí está el Jeremías 23:16 que acabamos de leer. Mientras que el profeta falso habla lo que su corazón les dice. Así ha hecho el Señor Jehová de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que los profetizan, les alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a sus palabras y la oyó? Ahí está. Entonces, parte de este asunto es que el profeta verdadero está en el secreto del Señor. El profeta falso, como no está en el secreto del Señor, sencillamente roban palabras a otros profetas, lo que le decía ahorita. Entonces, una cosa es usted meterse con el Señor y meterse en el estudio de la palabra, y otra cosa es que usted tome un discurso que alguien más lo dio y usted de manera acrítica lo empiece a reproducir porque necesita decir algo, ¿correcto? De ahí que una predicación de un teólogo sea tan diferente muchas veces de las predicaciones de las otras personas, de un pastor que es teólogo, a la prédica de un pastor que no lo es. Y aquí no quiero hacer un estigma, ni más faltaba, pero sí dése cuenta usted. No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar una prédica de un pastor que no es teólogo o de un predicador que no es teólogo, al predicador que sí tiene esa propedéutica. Ojo, le recomiendo eso. Va a ser un poco diferente el contenido, ¿correcto? ¿Por qué? Porque usualmente cuando no se tiene esa propedéutica, lo que se hace es robar palabras de otros profetas. Mientras que cuando usted tiene la propedéutica y el compromiso, usted dice, yo voy a maciar este texto, ¿verdad? ¿Será que eso dice? ¿Es correcto lo que se está enseñando de esto? Y ahí entonces podemos llegar a conclusiones adecuadas. Los profetas verdaderos son perseguidos por reyes, por sacerdotes, por el pueblo. Ahí están los ejemplos, abundan en el Antiguo Testamento, Amós, Isaías, Jeremías, Miqueas, en fin. Mientras que el profeta falso goza de gran popularidad entre el pueblo. Ahí está Jeremías 5:31. Leámoslo un momentico, por favor.
Jeremías capítulo 5, versículo 31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ojo, mi pueblo así lo quiso. Bastante complicado el asunto. Y también en el texto de Isaías capítulo 30, versículos 10 y 11 dice, que dicen, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, que dicen a los videntes, no vean, y a los profetas, no nos profeticen lo recto. Dígannos cosas halagüeñas, profetícennos mentiras, increíble. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desecharon esta palabra y confiaron en violencia y en iniquidad, en ello se han apoyado, por tanto, les será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Es increíble, pero mire, la gente les pide a los profetas falsos que les hablen. Increíble, la verdad. El profeta verdadero tiene una palabra que se cumple. Cuidado, aunque no son exitosos por esa palabra que se cumplió. ¿Y por qué no son exitosos? Porque era palabra de juicio y se debía cumplir. Se cumplió finalmente. Mientras que el profeta falso tiene un deseo de éxito al ver la palabra cumplida, pero obviamente no viene éxito por la palabra cumplida, pero sí viene éxito porque es bien recibido por los demás, con palmaditas en la espalda y con buen dinero. ¿Listo? Otro aspecto muy importante es que el profeta verdadero se aparta de la teología popular. Recuerde que le hablé hace un momento al inicio de la clase de la teología popular, que es una teología que está basada en lo que se creía popularmente, pero eso que se creía era falso. ¿Ya? Entonces, el profeta verdadero se aparta de esa teología popular. El día del Señor, templo de Jehová es este. Dios no va a permitir que pase nada en el templo ni en Jerusalén porque esta es la tierra prometida. Mientras que el profeta falso sí predica la teología popular. Ellos sí les queda bien, según ellos, ¿no? Ellos sí quieren predicar esa palabra. Mire lo que dice en Jeremías capítulo 7, versículos 3 y 4. Así ha dicho el Señor, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejoren sus caminos y sus obras y les haré morar en este lugar. No se fíen en palabras de mentiras diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoran cumplidamente sus caminos y sus obras, si con verdad hicieren justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimieren al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaren la sangre inocente, ni anduvieran en pos de dioses ajenos para mal suyo, les haré morar en este lugar, en la tierra que les di a sus padres para siempre, en fin. Entonces ahí está. Unos huyendo de la teología popular y los otros abrazándola y predicándola como si fueran lo mejor, el gran consejo divino. Por otro lado, algo muy importante, la profecía verdadera no se fija en la tradición. Ojo, bueno, la verdad aquí podríamos decir más bien no tanto tradición, sino tradicionalismo. La tradición es buena. La tradición brinda raíces, da una identidad, da firmeza, porque tengo una historia con esta persona. Pero el tradicionalismo no. El tradicionalismo es colocar esa fe en esa tradición que se tiene. ¿Cómo coloco toda mi fe y mi confianza en eso? Eso era lo que había pasado en el pueblo de Israel. Somos el pueblo escogido. Israel es la tierra prometida. El templo del Señor es donde el Señor mora. Entonces, todo eso los llevó a una falsa seguridad porque era la tradición del pueblo. Mientras que, entonces, el profeta verdadero no se fija en la tradición, pero el profeta falso sí tiene un arraigo muy fuerte en el tradicionalismo, ¿ya? En que esto es así como se ha dicho. Y finalmente, eso va a suceder porque es que, o sea, eso es lo que se conoce como el famoso status quo. Status quo es, ¿para qué vamos a cambiar lo que se ha venido haciendo así? Sigámoslo haciendo de esa manera, ¿no? Muy bien. La palabra de Dios se cumple en la profecía verdadera, obviamente, y en la profecía falsa, pues no hay cumplimiento del mensaje. Ojo, esta es muy clave, es increíble esta diferencia entre la profecía verdadera y la falsa. El profeta verdadero es siervo de la palabra, no patrón de la palabra. Ojo con eso.
Esto es clave en el conocimiento de una profecía falsa y verdadera. La persona que nos está hablando es un siervo de la palabra o es un patrón de ella. Es decir, yo me pongo debajo de la palabra o digo, yo decreto. Recordé en este momento este señor, este cantante muy conocido que murió hace un tiempito de cáncer en el estómago, Julio Melgar. ¿Recordaron ustedes? Sí, sí. Hubo famosos profetas y todos le dijeron que Dios lo iba a salvar, que Dios lo iba a sanar, que Dios lo iba a levantar. Hubo muy poquitos, como unos 2, que dijeron que no, que él se moría de eso. Y una de esas personas le dijo a Dios, oramos por la sanidad de Julio Melgar y no aceptamos un no por respuesta. Cristín de Clario, ¿no? ¿Ah? Cristín de Bueno, Clario. yo no quería decir nombres, ¿Sí? pero sí, sí. O sea, decir ya a Dios, te oro por esto, pero no acepto esto. Uf, por Dios. O sea, eso es ignorante, eso es estúpido, eso no es correcto, muchachos, eso no es correcto. Señor, Como hágase ya tu retarlo, ¿no? voluntad. ¿Cómo? Eso es como retar al Señor. Total. Es decir, tu voluntad me vale fiebre, tu voluntad no me sirve, no me interesa. Es lo que yo te estoy diciendo. Grave, grave. Una de las características del falso profeta es que es patrón de la palabra. Ese no es siervo de ella. Yo declaro, yo envío palabras, yo le ordeno a los ángeles. ¿Han escuchado mensajes así, no? Y yo le Sí. ordené a los ángeles, me tienen que hacer esto. Perdón. Wow. Sí, sí. Yo decreto esto, yo declaro tal, y Claro, van soltando declaraciones a diestra y siniestra. es correcto. Eso es un patrón de la palabra. No, uno tiene que ser siervo de la palabra, Señor, lo que tú digas, lo que tú quieras, Señor. El profeta verdadero no busca el aplauso, sino el bien del pueblo. El profeta falso busca el aplauso, aunque para obtener el aplauso lleva al pueblo por el mal camino. ¿Ya? O eso es muy importante, mira. Aunque el profeta verdadero le teme a la persecución porque es un ser humano, claro que sí. ¿Quién le va a gustar que los más poderosos lo persigan? Y aunque éste le teme a la persecución, no la rechaza. Mientras que el profeta falso sí rechaza la persecución. Y por eso es que él abraza la falsa profecía. ¿Listo? Algo muy importante, el profeta verdadero habla desde la compasión, desde la solidaridad con los desprotegidos, con el pueblo, con el huérfano, con la viuda, con el desamparado, en lo que están siendo vulnerados. En lo que está mal, haciendo mal el huérfano, la viuda del desamparado, le dicen también el juicio del Señor, ¿correcto? Pero es eso, es congraciarse con los oprimidos, porque es que en el texto bíblico, o sea, ¿de parte de quién está el Señor? Eso es muy fuerte, o sea, no es que nosotros estemos ni seamos rebeldes en causa o que estemos en contra del rico, sí porque sí, no. Ni estamos en contra de la riqueza cuando esta es bien habida, como en el caso de Amós, como en el caso de Isaías, de Jeremías, que tenían su modo, pero sin duda que no lo consiguieron explotando a la gente. Pero no puedo estar yo a favor de un poderoso, de un adinerado, cuando éste ha explotado. O sea, yo no puedo estar a favor de Ardila Lule, ni del Grupo Santo Domingo, ni de Luis Carlos Sarmiento Angulo. No, no porque sea un resentido social, no porque esté diciendo, claro, como ve que no puede lograr nada, pues obviamente, entonces, no, no es eso. Es que yo no puedo avalar procesos en los cuales he amasado fortunas con base en el pillaje, en el latrocinio, en el robo, en el despojo. Ustedes recordarán que en Colombia hubo una cosa que se llamaba el famoso UPAG. ¿Se acuerdan quién fue el gestor de eso? El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Él fue el gestor del UPAG. Y en eso hubo como 500,000 personas que perdieron sus casitas y todo ese asunto. Yo no puedo avalar esos procesos porque yo tengo unos compromisos más altos con el Todopoderoso a favor del huérfano, de la viuda y del desamparado. Mientras que el profeta falso se confabula con el explotador y habla desde el lugar de ese explotador. Grave, gravísimo.
¿Listo? El profeta verdadero habla desde la libertad que le confiere la palabra, mientras que el profeta falso habla desde la libertad que le da el que lo patrocina, el que lo sostiene. Y aquí coloqué el ejemplo de Natán. Natán no es un profeta falso, es un profeta verdadero, pero en un momento dado, cuando le dice al rey David, sí, Dios dijo que si le vas a construir casa, tranquilo, vamos para adelante. Y después el Señor le dice, mi hijo, ¿y usted por qué le dijo eso? Haga el favor y va y le dice que no me va a construir casa porque ha derramado mucha sangre. Pero este lo hizo ¿por qué? Porque es el que le está dando de comer, de vestirse, para vivir, etcétera. Y sabe la gran necesidad que tiene David de construir casa. Entonces le dice, sí, tranquilo, sí, que construya casa, no hay problema. Ojo, no es correcto, no es correcto. El profeta verdadero habla mostrando la esperanza de un mundo nuevo que es totalmente diferente al actual. Mientras que el profeta falso va a decir no hay que cambiar nada. Mantengamos el status quo. Aquí no hay absolutamente nada que cambiar porque todo está bien. Sí, sí, todo tiene que ser cambiado. Este sistema de cosas tiene que ser cambiado y nos corresponde a usted y a mí, como miembros de la Iglesia de Cristo, que tenemos como colectividad una voz profética, levantar esa voz profética y decir esto está bien o esto está mal. ¿Listo? Muy bien. Otro importante aspecto y es que el profeta verdadero completa la misión que se le encomendó. El profeta falso no la completa. Este renuncia muy rápidamente. ¿Ya? Otro aspecto también muy importante es que el profeta verdadero es consciente del bien que le hace el pueblo, aunque haciendo ese bien recibe mal. Mientras que el profeta falso, en varios casos, no son conscientes de la falsedad de su profecía ni del mal que le hacen al pueblo. Esto es delicadísimo. Esto es delicadísimo porque lo que yo le decía antes, cómo este profeta, por no dedicarse a estudiar, a analizar, a lidiar con las cosas más allá, termina repitiendo lo que otros dicen sin enterarse de que eso que está repitiendo es equivocado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Eso en cuanto a algunos daticos para hablar de la profecía verdadera y profecía falsa. Preguntas. Yo creo que por lo menos la iglesia está muy plagada de falsos profetas, ¿no? Y hay que, pues, abrir el conocimiento, ¿no? Para uno poder detectar, ¿no? A todos esos profetas falsos. Y la postura de la iglesia ante eso, ¿qué, pastor? Pues no es tan fácil, le cuento, porque como la iglesia tiene el mero hecho del concepto que se tiene de profecía en la iglesia, no es tan sencillo porque hace que el pueblo claudique en ese aspecto. Entonces, eso es algo que la iglesia primero tendría que ser educada, ¿no? Bien educada en esta situación. Pero eso no es tan sencillo, porque hay que empezar diciéndole, no, a ver, es que profeta no es eso. Usualmente cuando uno enseña a la gente qué es etimológica y teológicamente un profeta, eso golpea muy duro a la gente. Porque usualmente lo que se cree del profeta es que es uno que adivina el futuro por revelación divina, de manera sobrenatural. No hay nada más ilógico que eso. Eso no es un profeta en la Biblia. No lo es. Pero eso es lo que se propone, eso es lo que se plantea. Entonces hay que tener cuidado con todos esos aspectos, ¿ya? Hay que educar a la iglesia, hay que reeducarla. Nosotros, es que por ejemplo en Latinoamérica, allá en Europa el asunto es diferente, pero en Latinoamérica o en toda América, porque también se incluye América del Norte, el 80% o 90% de los pastores no son educados teológicamente. Es decir, no han recibido estos cursos que estamos recibiendo. Y eso es grave. Gravísimo porque entonces, o sea, ¿qué voy a enseñar? Es que yo digo una cosa, mire, cuando una persona es un cristiano de base, la responsabilidad de edificarse de manera adecuada es una responsabilidad grande y tiene que hacerlo.
Pero si no quiere hacerlo, pues ya depende de él. Pero cuando usted y yo damos un paso al frente, salimos de la banca, salimos del grueso de la iglesia y nos paramos al frente y nos erigimos como líderes, como alguien que va a guiar a otro, cuidado. Ahí sí tenemos toda la responsabilidad del mundo para educarnos, para prepararnos bien, porque es que tengo que bendecir a otras personas. Tengo que enseñarles a otras personas. Entonces, ese es como el asunto ahí. Muy bien. Ok, preguntas.